gracias a los organizadores por la invitación. No tengo un extracto tan formal y comercial, yo vengo del área de publicidad, así que es otra cosa, algo distinto. Lo que sí sé es apurarme, así que voy a tratar de ser breve, sintético. Creo que todos tenemos el mismo origen. En mayor o menor escala todos tenemos el mismo origen. Sentimos el desarraigo, el estar fuera de Croacia, o haber nacido fuera de Croacia. En este caso me toca presentar Jadran, es una asociación que tiene 70 años y se creó en Campo Fermo. Para muchos croatas, Campo Fermo es un... Se escucha poco, perdón. Para muchos croatas, Campo Fermo es un lugar de génesis, de creación de muchas cosas. Fin de la Segunda Guerra Mundial, acá no hay mucho que aclarar, todos vivimos lo mismo, el exilio croata. Los croatas, la corriente de la cual yo provengo, nacieron enfermos. Mi mamá es hija de refugiados en Campo Fermo, bueno, de 1945 al 48. Lo importante, que creo que es el foco de la charla, es a donde vamos a ir, es esta mezcla de sentimientos, ¿no? de patriotismo, de corazón, de cultura. Obviamente tiene que ver con preservar nuestra identidad. Y eso mismo pasó en Fermo, en donde en estas barracas que ustedes ven empezaron a armar colegios improvisados, escuelitas de oficio. ¿Quién sabe catequesis? Una maestra para catequesis. ¿Quién puede enseñar? Y así fueron organizándose los croatas, como siempre lo hacen, y en las peores épocas. De este tipo de organización surge como corolario, ¿no? Que la cultura era fundamental para mantener el ánimo de la gente. Imagínense fuera de casa, sin nada, una valija, chicos chiquitos, sin futuro, por ahora. Bueno, el coro croata se empieza a institucionalizar. ¿De qué forma? Buscando el orden y el arraigo. Y esto es importante destacar, que la organización croata, digamos, el coro croata Jadran, que se forma en Campo Fermo, comienza a hacer los primeros escritos, las primeras actas, empiezan a organizarse de una forma formal, ¿sí? Pero no legal, entre comillas, no legal, no era nada ilegal lo que estaba ocurriendo, pero la importancia de la formalización es, creo que lo que tenemos que destacar cada uno de los grupos que nos estamos presentando, y ya vamos a ver por qué. Después a partir del 48, los croatas que estaban enfermos empiezan a dispersarse por distintos lados del planeta. Un gran grupo de croatas llega aquí a Argentina y continúa con la tradición de mantener el coro croata Jadran. El coro croata Jadran brevemente actuó en los más prestigiosos escenarios de Argentina, salvo el Colón. Fue un hito en la colectividad, habiéndose presentado en radio y televisión. Realmente la expansión de la cultura croata desde 49, 48, que llegaron aquí a Argentina, hasta prácticamente fines de los 90, que era muy vigente, muy fuerte. Como les decía, era una institución no formal, no lo tomen literal el término de la palabra, era una institución que tenía todos los papeles, actas, nombraban comisiones directivas, participaban de asambleas y se convocaban a las asambleas. Sin embargo, vuelvo a repetir, carecía de legalidad, ¿sí? ¿Perdón? No. A partir de los 90, casi ya diría los 2000, hay un cambio generacional. La comisión directiva del año 2007 inscribe el coro croata Jadran como asociación, cosa que fue, digamos, un hito dentro de nuestro coro y de nuestra asociación, ya que el habernos formalizado, y ahora sí hablo de forma legal, empezar a participar en forma legal, abrió un montón de puertas distintas y generó potenciar más las actividades de la asociación. Ahora sí, obviamente somos una asociación, una institución formal, y a partir del 2015 entra una nueva generación de jóvenes hermosos, de la cual yo no pertenezco, y mucho después. Es donde empiezan con estas nuevas ideas, la institución de las redes sociales, donde tratar de generar mayor, ¿cómo se diría?, o expansión, mayor multiplicidad de comunicación para hacernos más vivos y más visibles. La nueva generación se basa en que no solo cantamos, entonces, además del coro, comienza a trabajar en otras actividades para difundir la cultura croata.
En este cambio generacional, como les decía, creamos una nueva imagen. Nuestro logo es simplemente una referencia del arco que cobijó a nuestros familiares durante mucho tiempo, durante estos años que pertenecían al exilio. Tomamos esa imagen para estar más cerca del corazón de nuestro origen como exiliados, ¿no? Empezamos a trabajar también con plantear una misión, valor, objetivos, como lo hacen una de las empresas comerciales normalmente. Sin embargo, nosotros, cuando decidimos plantear misión, visión y objetivos, sabíamos que detrás íbamos a ordenar al grupo de gente y a quienes, que esto es lo más importante, a quienes vienen después. Nosotros vamos a pasar claramente por la institución, pero necesitamos dejar una base para que quienes vengan con el mismo espíritu puedan tener un rumbo, una dirección. Esto nos permitió también generar vínculos con otras asociaciones y crecer. Bueno, básicamente lo que prácticamente somos todos, queremos representar a la cultura croata donde estemos, relacionarnos con las distintas colectividades y relacionarnos con la sociedad argentina, que es donde vivimos nosotros. Imagino cada uno en su lugar de residencia también se relaciona con las distintas asociaciones. Nuestros socios actualmente, esto es importante remarcarlo, somos 50 socios activos que mezclamos en distintas agrupaciones. Algunos de los socios, bueno, participamos del Coro Croata Jadran, tenemos una página de Croacia Online donde están todas las informaciones, Mala Escuela de Córdoba, Legenda Tribut, que es artistas de primera calidad que representan canciones principalmente de Oliver, bueno, la Clapa Bear, Zrinski, Valovi, la Clapa Valovi y la Clapa Vaselinka. Nosotros tenemos asociados personas, puede ser, o asociaciones. ¿Sí? Queremos nuclear todas las asociaciones culturales para darles soporte y ayuda. Valor. Quiero ser de la CJ. Todos quieren ser de la CJ. En realidad no es así, pero cuando nosotros nos propusimos formalizar, y esto es lo que quiero destacar, cuando propusimos formalizar y legalizar la asociación, presentar papeles en los registros legales, en la FIP, no sé en los países donde vienen ustedes cómo se manejan, pero tener un RUC o QUIT, o digamos, formalizar prácticamente con estatutos, presentación de balance, todas cosas tediosas, pero que sinceramente todo este sentimiento que ustedes vienen trayendo del amor, del patriotismo, de ver a los abuelos y a los hijos, tiene que ser formalizado, tiene que ser pasado a papeles para darle mayor calidad de trabajo y poder, digamos, asegurar un futuro hacia adelante para las generaciones venientes. Cuotas accesibles, planteamos cuotas accesibles para todos los asociados, vínculos, nos permite generar vínculos con asociaciones. Hoy tenemos trato directo con la Secretaría de Recursos Humanos del Gobierno Nacional de Buenos Aires, vínculo directo con Cancillería Argentina. Al ser una institución formal nos ha abierto puertas mucho más fácilmente. Vínculos con organismos y estatales, por supuesto. Tenemos una excelente relación con el Gobierno de Croacia, pero la matriz Jelinka también nos conoce, y distintos organismos dentro de la ciudad que, insisto, la formalización y la legalidad de una institución nos ha permitido avanzar mucho más por ejemplo, el pedido de subsidio. Y servicios al socio. Entonces, siempre uno, desde el marketing y desde las ideas, preguntar qué podemos ofrecer a las personas que quieren acercarse, descuentos en actividades, no sé, hacemos participar de un montón de actividades culturales. Bueno, firmamos convenios con otras asociaciones. Es un pantallazo de todas las cosas que hemos hecho rápidamente. No las estoy mareando, ¿no? ¿Está bien? Rápidamente, para que tengan una idea, presentaciones, bueno, en Buenos Aires celebra, hoy Croacia corta la calle en la Avenida de Mayo, una de las principales avenidas, está Croacia presente con sus productos típicos y le da una alta visibilidad. Somos coordinadores, nos ofrecemos como coordinadores de los Juegos Mundiales Croatas. Bueno, participamos de actividades culturales, presentaciones del coro. Lanzamos nuestra editorial Jadran, que ya tiene 2 libros, uno virtual, que son las crónicas de más de 60 años compiladas por Vlado Cétolo. Cuenta toda la cronología del coro croata. Realmente no es un libro, no es un novelado, pero sin embargo es un acervo cultural muy importante. Hace muy poquito relanzamos un libro de Christian Sperling que habla sobre un poquito de Campo Fermo, y en eso vamos. La editorial tiene un año y medio, o sea, van surgiendo cosas con las cuales nos permiten abrir más puertas y proyectarnos. Bueno, Clapa, ya conocen las actividades de Zrinski, Clapa. Ayer en el escenario vieron todo
todo expuesto, todo lo que estamos, en lo que trabajamos y lo que mucha gente pone el hombro para hacer estas cosas. Bueno, como decía, Crash Online, la presentación de cuadros, con también muchos, ¿cómo se llama? Partes de la historia croata, de muchos croatas, esto es generado en Córdoba principalmente, Mar del Plata, Córdoba. Tratamos de abarcar distintas zonas y distintos lugares de Argentina, incluirlos, ¿no? Fácil, rápido, espero que no se hayan aburrido. Solo una palabra más, un segundo más. Habiéndolos escuchado a todos, realmente quedé emocionado con el sentimiento, ¿sí? con la pasión, con el cariño a la madre patria, con la nostalgia y las añoranzas. Sin embargo, lamento decirles que todo eso hay que canalizarlo con trabajo, formalización, digamos, orden, son las cosas más tediosas, justamente no soy el más apropiado para hablar, pero creo que ese es el objetivo, por lo menos nuestra institución ha logrado todo ese sentimiento, toda esa energía, todo ese patriotismo, toda esa nostalgia, ordenarla en valores y también ordenarla en papeles, que es lo más importante. Bueno, muchas gracias.